Buenos días a todas y todos. Gracias por hoy acompañarnos en este primer capítulo de nuestro podcast. Nos presentamos para aquellos que no nos conocen. Yo soy Antesía, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Yo soy Facundo Feliu, estudiante de Relaciones Internacionales también. Y bueno, vamos a estar publicando todas las semanas nuevos capítulos de este podcast, analizando un poco la política nacional e internacional y trayendo de vez en cuando quizás debates un poco más filosóficos conectados a la rosca política y a la diplomacia. Bueno, dicho esto, hoy estamos a 31 de octubre, probablemente esto se publique el 1 de noviembre. Faltan 2-3 días para las elecciones de Estados Unidos. No sé, Facu, vos qué palpitás. Y las encuestas en estos últimos días se están dando por seguro ganadora a Biden. De todas formas, siempre hay que agarrarlo con pinzas teniendo en cuenta lo que sucedió en el año 2016. Además, hay que ver las encuestas como probabilidad. Que den por ganadora a Biden no significa que Trump no tenga posibilidad de ganar si las cosas suceden como él quiere. Y en este sentido me parece interesante, si te parece, analizar cuáles serían los posibles escenarios previo a la elección y post-elección en caso de que los resultados salgan como están prediciendo las encuestas. Vamos por ahí. Lo que te quería proponer, si te parece, es quizás un poco hablar antes de cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, cuáles son las reglas, cuáles, digamos, son los elementos del sistema que pueden, de alguna manera, dar una respuesta desproporcional a lo que el pueblo vota en las urnas en estas semanas. Sí, bueno, ese es un tópico fundamental para entender las elecciones de Estados Unidos, principalmente las elecciones presidenciales que en este caso son como el hito o la médula espinal de lo que va a suceder el martes, ¿no? En Estados Unidos se usa un sistema bastante particular, que es el sistema de colegio electoral, un sistema que fue fundado con la primera Constitución de Estados Unidos en base a algunas ideas de los padres fundadores y algunas preocupaciones que tenían estos para con la democracia popular, tal cual se la concebía en esa época y tal cual se la concibe hoy también, ¿no? ¿Por qué los padres fundadores pensaron en un sistema de colegio electoral y no pensaron en otro tipo de sistemas que nos pueden parecer más normales para el hoy en día, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos preguntamos eso es principalmente el temor a una elección popular totalmente desordenada, ¿no? Tal vez nosotros nos imaginamos a los Founding Fathers de Estados Unidos como el ideal democrático, pero tampoco era tan así. En realidad eran bastante elitistas en su pensamiento. Y además de esto hay que tener en cuenta algo, no existían los medios de comunicación que existen hoy en día, tal que los candidatos podrían ser totalmente conocidos. Entonces los padres fundadores pensaron, bueno, la gente no puede votar a un candidato en particular, tienen que elegir una asamblea de ilustrados, tal que ellos después deliberen como en un parlamento y elijan a una figura presidencial. Ciertamente eso, bueno, trae repercusiones tanto en el hoy en día como las trajo en su momento. Hay que pensar que los padres fundadores pensaron esto como algo totalmente apartidario, pero rápidamente esta institución se reveló como una institución que se partidizó completamente, y esto, bueno, obviamente va a tener profundas consecuencias. Claro, totalmente. Y me parece que una demostración de ese carácter aristocrático, podríamos decir, de la democracia estadounidense, aunque suene un poco paradójico, se ve en que muchas veces las mayorías populares no son reflejadas en mayorías en el colegio electoral. Y esto tiene que ver mucho también con otro elemento del sistema electoral, que creo que aún no lo mencionaste, que tiene que ver con que el ganador de las elecciones por mayoría absoluta en cada uno de los distritos, en cada uno de los estados, se lleva absolutamente todos los escaños para el colegio electoral. Quizás estaría bueno poner un ejemplo que me parece que en esta elección es clave, que es el estado de Texas. Texas es un estado que tradicionalmente fue republicano. Del 2004 todas las elecciones ha venido votando a los candidatos republicanos, como ha sido en el último caso por Donald Trump. Y hoy en las encuestas se ve que hay una tendencia hacia una cierta incertidumbre en Texas. Se dice que Trump va a ganar por entre 1 y 5 puntos, pero bueno, hay cierto margen de inseguridad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, técnica y políticamente es posible que gane Trump, quizás por un pequeño margen de voto, quizás por un 1% de los escaños, y se lleve el 100% de las bancas de ese distrito.
Hice un par de cálculos antes de grabar este podcast y me dan que, por ejemplo, si Biden saca el 45% de los votos de los tejanos, o sea, más o menos un 4% de los votos de toda la población de Estados Unidos, puede perder el estado y llevarse 0 escaños. Mientras tanto, si Donald Trump saca, no sé, 48% de los votos, gana ese estado y con la representación de un 4 o el 5% de la población total de Estados Unidos y con un 40 y pico por ciento de la población de Texas, puede llevarse un 7% de los electores para el colegio electoral. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, primero que hay una terrible desproporción, como se vio en la elección pasada entre Hillary y Donald Trump, donde Hillary ganó por el voto popular y Donald Trump ganó por, digamos, la cantidad de representantes que ganó en el colegio electoral. Y la otra cuestión que me parece interesante destacar es que Texas tiene una tendencia a convertirse hacia un swing state. Facu, no sé si ahora querés explicar lo que es eso, pero bueno, básicamente va a cambiar muchísimo cómo se destinan los fondos de la campaña y cómo se hace campaña política en Estados Unidos. Totalmente, no, totalmente. Eso es algo fundamental para entender las elecciones. Antes que eso, igual es importante entender cómo está compuesta la cantidad de votos en el colegio electoral por estados, cómo se sobrerepresenta a pequeños estados. Y eso básicamente tiene que ver con que la asignación de personas en el colegio electoral por estados es básicamente la suma entre los senadores, que en este caso son todos dos para cada estado, y los diputados que tenga, es decir, el número de distritos congresionales que tenga. Hay pequeños estados que tienen muy poca población y que están altamente sobrerepresentados, como pueden ser Dakota del Sur, Dakota del Norte o Hawái. Y en ese sentido, por esto mismo que decías de la lista mayoritaria completa, que otorga, exceptuando dos estados, esto hay que decirlo, como Nebraska y Maine, toda la lista del colegio electoral al que saque más votos, se generan dinámicas de swing states y bellwether state, pero particularmente swing state. ¿Qué es un swing state, digamos, o un battleground state? Son estados que básicamente siempre, o en la mayor parte de los casos, se ganan por un pequeño margen. Eso permite a los candidatos, de alguna forma, concentrarse en esos estados en particular para torcer una elección. Son estados donde se concibe que es posible, o hay una gran cantidad de votos, se podría decir, de centro, que giran de republicano a demócrata. Y en ese sentido hay estados como por ejemplo el Rust Belt, que si querés después puedes hablar un poquito, o algunos estados del Sun Belt que concentran la mayor parte de los fondos de campaña, porque de vuelta se vuelven fundamentales para obtener una victoria en el colegio electoral. Otros estados como California o como el mismo Texas hace unos años concentran poco financiación porque básicamente no hay competencia real. ¿Por qué? Porque se desincentiva el voto y porque se sabe que hay mucho de lo que se llama trash vote, es decir, votos sobrantes que a los fines de la competencia final no interesan nada. Porque si se gana por unos 2, 3, 4 o millones de votos, no tiene ninguna importancia. La importancia es ganar. En el Totalmente, mismo bueno. sentido, una cosita más que te agrego, también existe lo de los bellwether state. ¿Qué son? Son estados, y en particular, ahora quedan pocos, pero se podría decir que el estado de Ohio es un bellwether state, que siempre acompañan al presidente que gana. Ohio en las últimas elecciones siempre vota al candidato que gana. Votó a Obama, votó a Trump, y así podemos rastrear por muchísimas elecciones para atrás. Se supone, teniendo en cuenta eso, que Ohio, en caso de que gane Biden, va a acompañar al presidente. Sin embargo, por lo que estamos viendo en las encuestas, Ohio va a acompañar a Trump. De todas formas, bueno, es algo que tenemos que ver el día martes. Excelente. Perdón por las interrupciones, es algo nuevo No, no. toda esta dinámica y todavía hay que acostumbrarse. Bueno, traías a colación, ¿no?, lo del Rust Belt, que creo que es una de las regiones más importantes para entender lo que va a pasar este martes. El Rust Belt básicamente está compuesto de alguna manera por estados como Illinois, Pensilvania, Ohio, que básicamente concentran lo que era la vieja zona industrial de Estados Unidos. Y acá pasa algo muy interesante que tiene que ver con la sociología del voto. Estos estados están compuestos mayormente por la población blanca trabajadora, quizás más tradicional, más conservadora. Y lo que ha venido pasando en los últimos años, y eso lo retrata muy bien Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias, que es un libro que a mí me encanta, retratan cómo la elección del presidente de Estados Unidos y la elección al Congreso se ha vuelto cada vez más
centrada en términos irreconciliables de raza, religión y cuestiones culturales, ¿no? Al centrarse quizás los demócratas en minorías, como pueden ser los latinos, como puede ser la población afroamericana, la comunidad LGTB, perdió el voto tradicional del trabajador blanco que todos los días sale a trabajar a la industria pesada, que tradicionalmente votaba en línea con su sindicato a los demócratas. Bueno, a lo largo del tiempo, al de alguna manera hacerse más progresistas, el Partido Demócrata fue perdiendo esos votantes que fueron rotando, ¿no?, hacia el republicanismo, que es lo que explica hoy, por ejemplo, que haya ganado Trump en las elecciones pasadas. Y bueno, nada, hay que ver qué es lo que va a pasar en el Rust Belt en las elecciones del día martes. Sí, y en ese sentido también es bastante interesante la retórica de Trump con respecto al Rust Belt, ¿no? Revivir un poco este viejo sector industrial, esta época dorada de los Estados Unidos que se perdió. Claro, claro, totalmente. Y nada, lo que me gustaría hacer es, a ver, traía esta dinámica a colación justo del Rust Belt porque es digamos, el centro donde creo que se va a definir esta elección, pero también puede llevarse al resto del país. Es decir, la elección cada vez más es ideologizada en términos irreconciliables de raza y religión, en términos étnicos, en términos culturales. Y para mí, por lo menos, la clave de por qué las elecciones se han hostilizado tanto y por qué cada vez más gente participa en las elecciones, Facu, vos recién me tirabas un dato antes de comenzar, de que en Texas ya se rompieron los récords de votación. Bueno, aclaración aparte, la votación en Estados Unidos es voluntaria. Y esto nos muestra por qué se está hostilizando y se está masificando de alguna manera el voto. Tiene que ver con que ya no es una disputa de si sos liberal o sos conservador, si crees que hay que gastar más o hay que tener una balanza fiscal un poco más equilibrada, sino que se volvió en algún punto una disputa en torno a valores éticos, valores muy ligados a la raza y a la religión, como decía antes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Se lo ve como una batalla final en muchos casos, y eso es muy peligroso para la democracia, porque no se reconoce al adversario como un adversario que es efectivamente americano como uno y que en realidad solamente tiene diferencias ideológicas. Bueno, y en ese sentido también rescatando un poco la importancia de otros estados al sur de Estados Unidos en lo que se denomina el Sun Belt, ¿no? Me parece sumamente importante esto. Sobre todo, diría, tres estados, bueno, uno que ya hablaste vos un poquito, que es el estado de Texas, pero después dos estados como el estado de Florida, donde la población latina es muy importante, y en particular se produce un fenómeno muy interesante, que es que muchos latinos, en especial cubanos, apoyan a Trump. Y por otro lado, el estado de Arizona, ¿no? Un estado que tradicionalmente ha sido republicano, exceptuando algunas elecciones en particular, pero que parece que en la elección del día martes va a apoyar a Biden para la carrera a la Casa Blanca. Y esto es algo muy interesante, porque va en el mismo sentido de esto que hablamos de la sociología del voto, y los miedos que van a empezar a tener los republicanos para con la migración y que se traducen también en una retórica particular. Con el crecimiento del voto latino, ¿no?, esos estados que tradicionalmente apoyaron, o por lo menos en los últimos años apoyaron a los republicanos, se están haciendo cada vez más azules. Y eso es un problema enorme para el Partido Republicano, que si no se reconvierte va a quedar seguramente marginado de la política estadounidense tarde o temprano. Te voy a tomar por sorpresa, Facu, y te voy a hacer una pregunta de blanco o negro. El martes, ¿quién gana las elecciones? En términos generales, ¿no? ¿Quién gana en el colegio electoral? Si me preguntás a mí quién gana en el colegio electoral, no tengo dudas que va a ser Biden. E incluso creo que va a ganar por un margen bastante considerable. Y en ese punto me gustaría enfatizar, porque para el Partido Demócrata es muy importante que Biden gane por un margen alto. ¿Por qué? Porque seguramente si Biden gana por un pequeño margen, Trump va a poner en duda y en tela de juicio los resultados de las elecciones. Por tanto, si Biden gana por un margen en el colegio electoral muy grande, no importa que un estado esté mal contado.
no tiene ninguna importancia. Ya se sabe que el próximo presidente va a ser un demócrata. O sea, vos estás insinuando que de alguna manera Trump podría no reconocer los resultados electorales. Totalmente, totalmente. Y eso va en línea con estrategias que han adoptado diferentes republicanos en muchos estados de Estados Unidos en favor de la supresión del voto en muchos casos y en favor de incrustaciones que ya tiene de por sí la Constitución norteamericana desde los tiempos de su fundación, como por ejemplo votar los días martes, algo que no tiene mucho sentido para ningún lugar del mundo. Claro, 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 total. Yo personalmente lo veo un poco improbable por la cultura democrática de Estados Unidos. Claramente la cultura democrática de Estados Unidos hacia el interior de Estados Unidos. Se pasa un poco mi ideología latinoamericana acá. Pero bueno, una otra dinámica que quizás estaría bueno charlar un poco es qué pasa si los demócratas ganan, digamos, los 4 poderes de veto más importantes. Si ganan la presidencia, ganan mayoría en la Cámara de Representantes, mayoría en senadores y mayoría también de gobernantes de estados. ¿Ves esto probable vos? Y yo creo que hay que ver sobre todo el Senado, pero la Cámara casi seguramente que lo va a conservar, teniendo en cuenta también las pasadas elecciones del 2017. Hay que recordar que en Estados Unidos los diputados duran 2 años solamente en su cargo. Yo creo de vuelta que la presidencia la va a ganar Biden. Y el Senado hay que ver, porque de vuelta traigo esto a la mesa, la gran sobrerepresentación que tienen estados muy pequeños, a partir de que todos los estados tienen igual cantidad de senadores. Total, total. ¿Pensás que de alguna manera, si se llega a dar esta situación de que los 4 poderes de veto, digamos, estén del lado de los demócratas, puede darse una suerte de, digamos, gobierno por escribanía, como se dice acá? Es decir, el presidente Sí, manda proyectos de ley y el Congreso aprueba sin más discusión. no sé o sea, podría pasar eso en Estados Unidos. Es algo, diría que hasta probable, teniendo en cuenta también, de vuelta, la erosión democrática que no solamente tiene Estados Unidos, sino el mundo en estos últimos tiempos, y la polarización que, de vuelta, en estos años ha penetrado en el sistema estadounidense. Se han perdido muchísimos canales de diálogo que antes era tradicionales y que siempre se conservaban. Y en ese punto también es interesante remarcar algo. ¿Cuál sería la tragedia para el Partido Republicano de que Cámara, Senado y Presidencia le queden a los demócratas? Totalmente. Bueno, esto da para seguir charlando para largo, pero tenemos un Sí, tiempo lo limitado. último que te digo con respecto a esto último que te decía, imaginémonos si Washington, D.C. y Puerto Rico se vuelven estados. ¿Cómo impactaría eso en una futura elección presidencial y sobre todo en el control que casi siempre tienen los republicanos sobre el Senado e indirectamente entonces sobre el Tribunal Supremo de Justicia? Otro tema interesante para hablar del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos. Pero bueno, nada, por cuestión de tiempo vamos a cortar acá, pero se nos ocurrió que podíamos dejar una dinámica para hacernos los influencers y comunicarnos con nuestro público. Nada, si les interesó este análisis de la política de Estados Unidos interna, eh, pueden comentarnos lo que piensan, o sea, qué piensan que va a pasar esta semana. Y también nos interesaría saber si les gustaría que hagamos en algún momento un análisis de la política exterior de Estados Unidos en función de quién gane, ¿no? Porque por lo menos yo creo que la política exterior de los demócratas y la política exterior de los republicanos va a ser completamente diferente, sobre todo pensando en China y Medio Oriente. Bueno, Totalmente. ¿Y cuál va a ser su impacto en Latinoamérica? Eso va a ser fundamental. exacto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y esto fue todo por hoy.